Saludos, yo soy Miguel Montoro, bienvenidos a este su espacio donde estudiamos la palabra de Dios. Pero antes de entrar en materia, te recuerdo que en cualquiera de las redes sociales que estás viendo en pantalla con la imagen de perfil y el nombre de usuario Miguel Montoro Ministerio me puedes encontrar, por lo que te invito a que a estos contenidos les des me gusta, los compartas, me sigas y te suscribas. Nos encontramos, como puedes ver en la siguiente pantalla, en el Instituto Bíblico Logos, y este es el quinto curso del Instituto Bíblico Logos que se llama Profecía Bíblica. Y este, como puedes ver en la pantalla, es el tema número 4 que se titula Se construirá un templo en Jerusalén. El pasaje central de nuestro tema es el pasaje que se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 2, que te invito a que puedas leerlo y que para tener un buen contexto puedas leer otros pasajes semejantes. Antes de analizar la línea de tiempo que estás viendo en la pantalla, es importante señalar que el pasaje que hemos referenciado habla de la aparición de quien la Biblia llama el hijo de perdición o el hombre de pecado, a quien la tradición cristiana ha bautizado con el nombre del anticristo. Bien, este anticristo en este pasaje se dice que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y aunque aún todavía no llegamos a las implicaciones de lo que implica hacerse pasar por Dios, nos interesa lo que se dice que hace antes. Se sienta en el templo de Dios. Eso significa que cuando el anticristo realice esta acción, el templo de Dios ya debe estar reconstruido. En la actualidad, cuando estamos compartiendo esta información, donde antes se encontraba el templo judío, se encuentra una mezquita musulmana conocida como el Domo de la Roca, lo que puedes ver en la imagen que está de tu lado derecho. Bueno, pues se cree que se levantará muy cercano a esta mezquita el templo judío que existía en los tiempos de Salomón, en un espacio que ocupaba una gran cantidad de hectáreas, algo que ha desaparecido después de que la historia registra que dicho templo fue destruido por el Imperio Romano en el año 70. Es más, incluso hoy en la actualidad, uno de los paseos turísticos de la ciudad es caminar por una calzada donde todavía se ven las piedras que desde lo alto de donde el templo se encontraba, los romanos lanzaron hacia abajo y que son los mudos testigos de esa destrucción que sucedió hace muchísimos años. Analicemos nuestra línea de tiempo. Como sabemos, hay una línea de tiempo negra que está representando el tiempo en esta tierra, a donde, primero, como ustedes pueden darse cuenta, nosotros nos encontramos en el hoy, en una flecha que marca la condición presente del hombre. Inmediatamente después, dirígete hacia tu derecha, encontramos la invasión de Gog, intentando destruir a Israel, de lo que hablamos en el tema número 1. Si sigues hacia la derecha, después de eso, los santos vivos, los redimidos, los creyentes en Cristo Jesús, son llevados a la eternidad con Dios, puesto que Cristo viene a las nubes a reclamar la presencia de la iglesia para que inicie la tribulación, juicio que está destinado para el pueblo judío, no para la iglesia redimida. Después del arrebatamiento, sigue hacia tu derecha, encontramos la firma del pacto de paz entre el anticristo y el pueblo de Israel, del que hablamos en el tema anterior. Y cuando esto suceda es porque el anticristo, como entidad política y sobre todo económica, va a tener ya la capacidad de garantizarle a Israel un tiempo de paz, lo que permitirá que el pacto se firme, lo que no significa que todos los países de la tierra aceptarán el pacto, pero de ello hablaremos más adelante. Y después seguimos hacia la derecha, donde vemos
que como garantía de la firma del pacto, el anticristo permite que se reconstruya el templo en Jerusalén para volver a llevar a cabo la celebración de los rituales religiosos judíos, que podrán ser igual que en la antigüedad o con ciertas modificaciones, lo que seguramente al pueblo judío le dará la certeza de estar en presencia por fin de la paz que durante siglos han anhelado, sin saber las verdaderas intenciones del anticristo. Lo único cierto es que el templo debe construirse, porque a la mitad del tiempo de tribulación, cuando pasen 3 años y medio después de la firma del pacto, de manera unilateral el anticristo romperá el pacto y la Biblia dice, hará cesar el sacrificio, lo que implica que el templo debe estar construido y que deben suceder cosas en un templo físico que cuando estamos transmitiendo esto aún no existe. Ahora, un poco de información para entender esta profecía. Punto número 1. Segunda de Tesalonicenses dice que a la mitad del pacto el anticristo se sentará en el templo de Dios, así que es obvio que para este momento el templo de Dios debe estar reconstruido, ya que será en este templo judío donde se firma el pacto o se construya durante la primera semana de este. A ver, aclaremos este punto. Como la Biblia no nos da tiempos, entonces nosotros tenemos que asumir que después de la firma del pacto, el templo será reconstruido. No se puede saber si la reconstrucción durará 3 años y medio o si será antes. No podemos afirmar si es precisamente sobre la estructura que se empezará a levantar donde se firmará el pacto de paz para darle un mayor impacto mediático a la celebración que hace el anticristo con el pueblo de Israel. Recordemos, lo único que podemos tener con certeza es que a la mitad de la tribulación se hará cesar las ofrendas en el templo, por lo que a la mitad de la tribulación el templo debe estar completamente reconstruido. Más información. Punto número 2. En Cristo, en Mateo capítulo 24, llama a la segunda mitad de este pacto la gran tribulación. Y claramente Cristo enseña que en esta última semana se sucederá algo que marque el inicio de la segunda mitad, algo que se le llama la abominación desoladora. Eso marca el inicio de los 3 años y medio de la tribulación hasta que se cumplan 7 años. Y vale la pena meditar un poco acerca de a qué se refirió Cristo con la afirmación, la abominación que causa desolación. Siguiente información. 3 puntos, 2 puntos. Primero, el punto número 3. Este concepto, abominación desoladora, es mencionado en Daniel capítulo 9, versículo 27, Daniel capítulo 11, versículo 31 y Daniel capítulo 12, versículo 11. De estos 3 pasajes, Daniel 11, 31 se refiere a la profanación que en su tiempo el militar griego Antíoco Epífanes realizó cuando los griegos invaden Tierra Santa. Eso es la abominación desoladora que hizo Antíoco Epífanes. Sin embargo, los otros versículos, Daniel 9:27 y 11:13, se refiere a la abominación desoladora que llevará a cabo el anticristo. Por eso es que hay que tener bien clara la diferenciación entre una y otra cosa. La abominación desoladora de Antíoco sucedió en el año 168 antes de Cristo, hasta que la familia judía de los macabeos se convirtieron en la cabeza revolucionaria que expulsa a Grecia de Tierra Santa hasta que ésta vuelve a ser conquistada por los romanos. Siguiente aspecto de información, punto número 5.
Existen dos variantes para explicar qué fue lo que Antíoco hizo y que se puede llamar la abominación que causa desolación. Y esto depende del historiador que consultemos. Por una parte, se nos dice que lo que Antíoco hizo es que dentro del templo judío sacrificó un cerdo, animal inmundo para la religión judía, mientras que otros historiadores lo que dicen es que Antíoco metió al interior del templo una imagen del principal dios del panteón teológico de los griegos, esto es Zeus. No hay evidencias que inclinen la balanza en favor de una cosa o en favor de otra. Esto nos llevaría a preguntarnos cómo sucederá esta profecía. Diríamos entonces que, como consecuencia de la firma del pacto de paz entre el anticristo e Israel, una de las garantías del pacto es la reconstrucción del templo judío, con lo que los judíos creerán de manera engañosa que el anticristo es a quien ellos imaginan que es su Mesías, después de haber rechazado al Mesías que vino a esta tierra y lo crucificaron. El templo se reconstruye y se celebran en este templo ritos como en los tiempos de la ley de Moisés. No podemos afirmar que sean ritos cruentos con derramamiento de sangre de animales o existirá alguna variante para tratar de combatir contra la opinión mundial de desaprobar sacrificios cruentos, o tal vez serán cruentos. Durante 3 años y medio, todo parece perfecto para el pueblo de Israel, hasta que después de 3 años y medio, de manera unilateral, el anticristo rompe el pacto y hace cesar la ofrenda y los sacrificios. Y la forma en que lo hace cesar es que realiza la abominación desoladora. El anticristo sacrifica un cerdo en el lugar santísimo del templo reconstruido o hace que dentro del lugar santísimo se erija una imagen de él mismo y a partir de ese momento el anticristo se convierte en el único objeto de culto del planeta. Recordemos el pasaje de segunda de Tesalonicenses. Se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Ahora, esta profecía se está cumpliendo. Veamos algunos puntos. Primer punto que ves en pantalla. Ashner Kauman, físico de la Universidad Hebrea, él, en base a la lectura de ciertos manuscritos judíos conocidos como los Mikdot, medidas, que es lo que traduce en español, ha llegado a la conclusión de que la ubicación original del templo judío es en la esquina norte de la plataforma donde actualmente se encuentra el Domo de la Roca. Así que, en opinión de esta persona, el templo puede ser reconstruido sin que con ello haya necesidad de demoler el Domo de la Roca, con el consiguiente conflicto con los pueblos árabes. Y si esto es verdad, como puedes ver en la imagen a tu derecha, los trabajos de nivelación del terreno para poder levantar una plataforma de muchas hectáreas serán impresionantes. Imaginamos cámaras en internet en vivo mostrando la reconstrucción del templo. Nos acercamos a esta profecía. Siguiente punto, punto número 2. A partir de que hoy en día los judíos no tienen un templo, muchas organizaciones judías están haciendo todos los preparativos para este futuro templo. Se sabe que ya se ha preparado los modelos, los planos, los utensilios y las instrucciones para reconstruir el templo y recomenzar con la celebración de los cultos judíos. Aquí es a donde yo te invito a que a través de internet ingreses a una página llamada el Instituto del Templo, donde vas a encontrar toda la información de lo que ya se tiene preparado únicamente a la espera de que inicie la reconstrucción del nuevo templo judío
que será conocido en los últimos tiempos. Nos estamos acercando a esta profecía. Aspecto número 3. Se cree que este nuevo templo estará en el lugar eh, que en estos momentos se cree que estará en el lugar santísimo, y se cree que en el lugar santísimo de este templo estará la llamada Arca del Pacto original, construida en los días de Moisés, lo que significa que para estas fechas el Arca del Pacto va a ser redescubierta, puesto que desde la caída del reino del sur, Judá, a manos de los babilonios, se perdió totalmente la pista de esto que es considerado el objeto más sagrado de la religión judía y, sin lugar a dudas, el descubrimiento arqueológico más importante de la historia para quien lo llegue a encontrar en su momento. Así que el arca estará descubierta y estará en este nuevo templo. Todas las indicaciones y todas las investigaciones arqueológicas indican que el arca se encuentra debajo de lo que hoy es el monte del templo donde está el domo de la roca. Pero los israelíes no tienen acceso a las entrañas de esta montaña, puesto que está bajo el dominio árabe, algo que seguramente cambiará de manos con la llegada del anticristo y la oferta de paz que haga con Israel, ofreciendo, por supuesto, concesiones a los árabes para que permitan las excavaciones que concluirán con el descubrimiento del arca que estará en el templo que será reconstruido. Nos estamos acercando a esta profecía. Último punto, el punto número 4. Se sabe que judíos ortodoxos están comprando a estas fechas propiedades alrededor del templo con la intención de que, llegado el momento, ellos cedan esas propiedades y así pueda extenderse la plataforma del templo hasta ocupar las medidas originales que tuvo en los días de Salomón. Así que, en la profecía de la Biblia por cumplir, en la escatología, el nuevo templo en Jerusalén está preparándose y será reconstruido. Y no pasará mucho tiempo antes de que esto suceda. Pero tengamos presente que la iglesia redimida no estará en la tierra, lo que significará que no son eventos que la iglesia redimida contemplará. Mas, sin embargo, aquellas personas que entren a la tribulación y reciban a Cristo como Señor y Salvador, atestiguarán estos eventos impresionantes. Te recuerdo que te suscribas y te invito a que puedas compartir estos contenidos y sigas los siguientes videos de esta serie Profecía Bíblica aquí en el Instituto Bíblico Logos. Que Dios nos bendiga a todos.